Pensamiento económico mercantilista. El mercantilismo. El mercantilismo es un conjunto de políticas o ideas económicas, la cual está basado principalmente en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular de su comercio con el resto del mundo. Para que esto sucediera, impulsaban las exportaciones y limitaban las importaciones, aplicando políticas proteccionistas, las cuales eran prohibición a la exportación de metales preciosos, impuestos y restricciones a las importaciones, control de los recursos naturales, subsidios, beneficios y facilidades a los productores locales, principalmente al sector agrícola e industrial, fomentar el crecimiento de la población trabajadora y tender a una mano de obra barata que ayudara al país a ser más competitivo a nivel internacional. El mercantilismo se desarrolló en una época en que la economía europea estaba en transición del feudalismo al capitalismo. Todo esto sucedió entre los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Mirabeau fue quien por primera vez utilizó el término mercantilismo. Todos los mercantilistas eran un conjunto de pensadores heterogéneos, teniendo en común el deseo de explicar y aproximarse a lo que era la economía de la sociedad occidental de entonces. Entre las principales características del mercantilismo se encuentra la balanza comercial, donde podemos observar que tenemos una balanza comercial positiva, balanza comercial negativa y una balanza comercial equilibrada. Balanza comercial positiva. Es cuando el resultado es positivo y por tanto lo que se vende a otros países supera a lo que se compra. Este es el mejor resultado desde el punto de vista del país, ya que obtiene recursos del exterior. En este caso, representa el superávit comercial, ya que este se da cuando el valor total de las exportaciones de un país es superior al valor de las importaciones. Un país de balanza comercial positiva es considerado como un país principalmente exportador. Este escenario se describe como una balanza comercial favorable, ya que un mayor nivel de ingresos representa una mayor capacidad de inversión y desarrollo. Balanza comercial negativa. En este caso, el resultado es negativo, porque las importaciones superan a las exportaciones. Es una situación de déficit comercial, que representa un problema para el país afectado, ya que debe compensar esa pérdida de recursos económicos, es decir, ese déficit, y se verá obligado a hacerlo a través de emisión de deuda pública o privada, si necesita seguir comprando fuera. Si se mantiene durante el tiempo, va a provocar un aumento del valor de las divisas y una debilidad de la moneda propia, es decir, inflación, ya que supondrá un aumento de los tipos de cambio. Balanza comercial equilibrada. El comercio equilibrado ocurre cuando la diferencia entre las exportaciones e importaciones es igual o semejante a cero. Por lo tanto, no se registran pérdidas ni ganancias, de modo que la balanza comercial esté en equilibrio. El mercantilismo surge en una época en la que los reyes desean poseer el máximo de oro posible. Se basa en un sistema de análisis de los flujos económicos muy simplificado. No toma en cuenta el papel que desempeña el sistema social, intervención del gobierno sobre la economía, establece gran parte del sistema capitalista moderno. Impulsó muchas de las guerras de Europa. Las potencias de Europa luchaban por el control de los mercados disponibles en el mundo. La doctrina mercantilista hace imposible que exista una teoría general económica. El mercantilismo no es una escuela. Para ser una escuela debe haber un maestro que cree un pensamiento, el cual sea seguido por los miembros de la escuela, además de homogeneidad en el pensamiento. El mercantilismo se puede resumir en las 9 reglas de von Hornig, las cuales son incremento agrícola, minería y manufacturas, adición de valor agregado a las materias primas, incremento de población y trabajadora, prohibir exportaciones de oro y plata, obstaculizar las importaciones, importaciones a cambio de exportaciones y no de oro y plata, importaciones de materias primas, exportaciones excedente a cambio de oro y plata, y prohibir la importación de existentes en el país. Ideas centrales del mercantilismo. Es sostenible a la importancia del Estado y se media por su poder económico, así como también proteger la industria local, las producciones extranjeras y tener una mejora en el país o la nación. Esta fue concebida por un conjunto heterogéneo de escritores de Europa, dando
conceptos importantes aportando al mercantilismo, también con un enriquecimiento de una nación mediante el desarrollo del comercio exterior. Esta ayudaría a obtener un mayor incremento en lo que es en la balanza comercial. Ahora, el siguiente punto es la idea básica que las riquezas de las naciones se lograba acumulando metales preciosos en el producto del saldo positivo de la balanza comercial. Aquí utilizamos el superávit y déficit de todas las producciones e ingresos, lo que sale o entra de una nación. ¿Ya? Y así también tocando el punto con todo el resto del mundo y obtener una acumulación del oro y la plata con la materia prima ponderada y trabajarla para que cada producto hecho interiormente en la nación sea exportado con el otro estado, con el otro país. El otro punto importante es la política bullonista. ¿De qué se trataba? Esta era de la acumulación de oro en bolitas o en lingotes de oro, que llegaría a ser una riqueza económica sobre la posesión de metales preciosos. Para conseguirlo, los bullonistas del siglo XVI proponían políticas de prohibiciones restriccionistas y controles, que quería decir que todas las importaciones que querían entrar a la nación les ponían barreras arancelarias, decía el proteccionismo, la cual estaría centrado a conseguir mayor de estos metales a todas las naciones que se basaban en la exportación. Por ello, toda nación mercantilista es proteccionista, para que no abra importaciones, pero sí más exportaciones. El otro punto importante son las prácticas monopolísticas, como un interés frenético de la clase mercantil. Aquí podemos ver que el Estado quería volverse monopolística, o sea, el único nación que llegaría a exportar los productos que se producían dentro de la nación. Así también la literatura ha sido un papel importante con la entrada del capitalismo, luego del feudalismo, ya que servía a todos de la clase burguesa. Apareció el término economía política, esta para referirse a la ciencia que estudia el enriquecimiento económico de una nación. En sí vemos la acumulación del oro y la plata. El otro punto importante es la metodología que tomaban los mercantilistas y los aportes que fueron un producto de la experiencia de cada autor que aportaba al mercantilismo para que ésta serviría como un buen desarrollo económico, una idea central para las naciones. Así también hubo una intervención del Estado, cumpliendo un rol importante que era el controlar el comercio, organizar el ingreso y egreso de los metales preciosos, así como también debe proteger las actividades económicas mediante la fijación de los datos, impuestos aduaneros y también aquellos productos extranjeros que pudiesen competir con la producción interna. Como ya se mencionaba, importaciones no era el objetivo que querían tener, sino es que llegar a tener un desarrollo económico con todas las exportaciones mediante los productos producidos dentro de la nación. Además, el uso de los impuestos sobre las importaciones era un fin de incrementar la riqueza nacional, ya que con todos estos impuestos cobrados a las importaciones que entraban del exterior, favorecía como un ingreso a la nación. Aparte de estos impuestos, se cobraban subsidios y otros mecanismos de control, con el fin de fomentar el trabajo de la tierra y la producción manufacturera, que quería decir que se quería ayudar más lo que era en el ámbito económico interno de la nación, apoyar más lo que era el sector de manufactureras, de agricultura, de ganadería, etcétera, estableciendo el monopolio y también implementando una política restrictiva, como ya se mencionaba. La nación quería ser monopolística y también restrictiva para las importaciones que ingresarían a la nación. Es así que una nación podría llegar a tener una mayor riqueza o acumulación de metales preciosos. Así como vemos la balanza comercial de déficit y de superávit. Así también vemos lo que son los antecedentes. Los antecedentes con el fin del sistema feudal había dado origen a las primeras estructuras o formas del capitalismo. Esta reemplaza el sistema feudal desde la Edad Media y hace presente la extensión de un sistema comercial muy popular en el siglo XVII y siglo XVIII. Saliendo del feudalismo, llegamos a entrar lo que es el capitalismo y está volviendo a la nación
o ayudando a que tenga acumulación de riquezas con la intervención también del Estado que se encargaba de que la nación sea monopolística alrededor del mundo. Así también, para el siglo XVII, con muchos metales preciosos ya acumulados y la base de las riquezas eran los bienes de consumo. También la actividad productiva se basaba en la agricultura y en la industria, además de que se impusieron limitaciones en la importación y las políticas de pago de salarios se establecieron lo más bajo posible para obtener mayor beneficios. Como se mencionaba, apoyaban más lo que era a la agricultura, ganadería, manufacturera, dentro de la nación, para que estos productos llegasen a ser bienes de consumo para la población de la nación y el excedente llegarían a exportar, ganando una acumulación de riquezas. Con todos estos productos que se exportaban, se llegaba a tener una ganancia y esta se representaba en la balanza comercial. Ya durante para el siglo XVI, cuando se inició el mercantilismo, estaba en auge la colonización de América, por lo que llegaba a Europa grandes cantidades de metales preciosos provenientes del Nuevo Mundo y se comenzaron a implementar primas y exportaciones a estos metales. Nuevo Mundo lo interpretamos como América, donde era rico en lo que era el oro y la plata. Europa, al enterarse de todas esas riquezas que tenía el Nuevo Mundo, fue a explotarlo, las minas, las riquezas que había, para que todas esas riquezas que tenía, llevarlo a la nación, a su nación, que era en Europa, y poder acumularlo y llegarse a tener unas mayores riquezas dentro de la nación. Y esta favoreciera a los negocios que racionalizan y perfeccionan las técnicas de contabilidad, la cual se desarrollan en los seguros y sociedades comerciales. Los representantes más significativos del mercantilismo, entre ellos podríamos tomar a Thomas More, quien fue un economista inglés, el cual nació en Londres en 1571. Así también se puede decir que fue quien expuso la importancia de las exportaciones. Entre sus aportes teóricos figuran la balanza comercial, el comercio exterior y también fue uno de los más destacados miembros de la escuela mercantilista. Indica que falleció en la capital inglesa en 1641. Entre sus aportes más importantes podríamos destacar el libro de la riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, el cual fue publicado después de su muerte, donde nos indicaba que la regla de oro para lograr la riqueza de la nación era vender más anualmente a los extranjeros en valor de lo que consumimos de ellos, lo cual se lograría con la sobriedad en el consumo de importaciones, la laboriosidad, el incremento de la producción de manufacturas, lo que son las riquezas artificiales para el consumo interno, en lugar de exportar materias primas que serían las riquezas naturales. Estas medidas originan el empleo para el pobre y el valor añadido. Otro de sus aportes sería la política de precios, el cual genera el concepto de elasticidad de la demanda, donde nos indica que el cociente existente entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio nos indica que si este cociente es menor que la unidad demandada, es poco elástica o rígida. En caso de que sea mayor que la unidad, nos indica que hay una demanda elástica. El precio de los productos debe fijarse en función de las características de la demanda extranjera. Otro aporte serían los impuestos, donde nos indica que contribuyen al mejoramiento de la balanza comercial. Los impuestos a la exportación deberían de ser bajos para evitar un incremento excesivo del precio de la venta en el exterior para desalentar la demanda. Y los impuestos a la importación de mercancías para el consumo interno tendrían que ser más altos. Estos impuestos son necesarios para la constitución de un tesoro al que acudir en caso de guerra y para convertir al país en una potencia militar. Otro aporte está la circulación del dinero, en el cual nos dice que el dinero no debe dejarse ocioso en el interior de la nación, excepto el exceso. Este exceso es el saldo entre las exportaciones e importaciones. El buen uso del dinero consiste en establecer un ciclo, dinero, mercancía, dinero, siendo así que el dinero se multiplica y se logra el enriquecimiento. El tipo de cambio. Este aporte nos dice que las fluctuaciones obedecen a las variaciones del comercio exterior.
Esto que es a causa de la abundancia o escasez de la moneda nacional en los mercados de divisas, lo que sería el tipo de interés y el comercio, los cuales están íntimamente relacionados, donde nos dice que bien suben o bien bajan a la vez. Por lo tanto, no es cierto que el comercio decrece cuando la usura aumenta. La usura, que es el cobro de interés excesivamente alto por un préstamo, nos dice que los tipos de interés bajos no estimulan los negocios, entonces los comerciantes no pueden utilizar sus propios medios, por lo que de ninguna forma tendrán que recurrir a préstamos de los demás. El otro aporte sería la balanza comercial nacional o general. Este que se distingue de la balanza comercial particular con un país considerado individualmente. Nos dice que lo verdaderamente importante para él era que la balanza general arrojara un superávit, aunque particularmente la balanza de un país concreto tuviera un déficit. Entre otros de los representantes tenemos a Jean Bonnin, quien nació en Anvers, Francia, en 1530. Fue un pensador francés, jurista, filósofo, político, historiador y economista francés, uno de los fundadores del absolutismo francés, así también una de las figuras intelectuales más notables a partir del siglo XVI. Murió en Lannon, Francia, en 1596. El pensamiento de Bonin se proyecta en dos direcciones, en las cuales serían un pensamiento político y un pensamiento económico. El pensamiento político. Este pensamiento nos afirma que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre diversas familias, que componen las élites de una sociedad, que deberán ponerse de acuerdo en una persona o institución para que ejerza la autoridad y gobierne, lo que sería un resultado de un pacto, pero una vez concretado este pacto, la persona se ostente la autoridad deberá de tener todo el poder y ha de ser obedecida por todos. El pensamiento económico. Este nos indica que sostiene cuando los precios suben debido a diferentes causas. La principal es el aumento de las cantidades existentes de oro y plata, señalando además la influencia de los monopolios y otras causas que se mencionan. Los aportes. Entre estos aportes podríamos destacar los 6 libros de la República, donde nos indica que el propósito que busca Bonin al escribir los 6 libros era el tener las bases para un estudio teórico sobre la política. Estudia la nueva organización del poder que emerge con el Estado absoluto. Para él, la esencia del poder soberano está en la potestad absoluta de crear y derogar las leyes sin estar sometido a ninguna instancia, y no intentar justificar el poder despótico de la monarca, sino la concentración del poder en una sola instancia. Más que todo, en el sexto libro de Bonin hace una exposición de los principios económicos mercantilistas, abogando por el establecimiento de limitaciones a la salida de materias primas y a la importación de manufacturas no imprescindibles. Otro de los aportes puede ser el aumento de los precios de los bienes esenciales, donde nos dice que la causa principal es la abundancia de oro y plata. El nivel general de los precios, es decir, el inverso del valor del dinero, se relaciona entonces directamente con la cantidad de oro y plata existente en el mercado, que más tarde se denominará como la teoría cuantitativa del dinero. Entre los otros aportes están las causas del aumento de la cantidad de dinero, donde nos dice que la balanza comercial es el comercio exterior de Francia con España, lo cual es fuertemente superavitario. La otra causa son las transferencias, donde numerosos franceses encontraron fortuna en España y la entrada de capitales en los numerosos banqueros extranjeros que se instalaron en Francia de la época. Las otras causas están en el despilfarro que resulta de la moda que crea demandas artificiales y cambiantes, el desarrollo de las exportaciones, los monopolios y alianzas, y los gastos de los príncipes que fueron excesivos. El gran aporte de Bonin no era solo práctico, sino teórico. Desde entonces, la relación positiva entre la abundancia monetaria y los precios será parte del acerto común del mercantilismo. Entre otros de los representantes tenemos a Jean-Baptiste Colbert, quien nació en Reims, Francia, el 29 de agosto de 1619. Él fue un político, jurista y economista francés. Fue uno de los principales ministros del rey de Francia. Así también fue un controlador de finanzas de 1665 a 1683, así como un secretario del Estado de Maison
Durroy y secretario de Estado de la Marina de 1669 a 1683. Participó en el crecimiento económico acelerado de su país en el siglo XVII y murió el 6 de septiembre de 1683. Entre sus aportes tenemos que la economía es un país que ofrece grandes riquezas cuando se encuentra bien gestionada. El liberalismo pone el acento en la libertad de los principales agentes económicos para actuar con independencia a la hora de conseguir el máximo beneficio, que también brinda grandes provechos al país en su opinión. Las monarquías en la Europa anterior a la Revolución contemplaron las cosas de una manera muy distinta. Su idea de la riqueza del reino se cifraba en sus vasallos, tierras y tributos, que cabía acrecentar por vía de conquista o adquisición matrimonial. Entre otros de sus aportes, tenemos lo que sería el déficit de la balanza comercial, donde opina que era un claro síntoma de las carencias de una estructura productiva de un país y el camino seguro hacia su ruina, donde indicaba que la cantidad de oro y plata empleada en estos movimientos resultaba vital para establecer convenientemente su valor. El otro punto sería la hemorragia de los metales preciosos, la cual debía de ser frenada y evitada por el bien del reino, por lo que se propuso una serie de máximas generales para dar valor a sus frutos y producciones. La producción debería de acrecentarse con ingenio, ayudando a mejorarla según las habilidades particulares de cada provincia. Otro serían las actividades comerciales, donde nos indica que el reino se tenía que orientar a vender toda su producción al mejor precio para evitar la acumulación de excedentes y el engrose del pasivo. Tales planteamientos que nos indica Colbert presuponían notables dosis de innovación, laboriosidad, organización, espíritu empresarial y austeridad en el gasto público. Otro representante tomamos a Antonio Serra, quien nació en Cosenza, ciudad perteneciente al reino de Napoleón, que en el entonces era parte del Imperio Español, en 1608. Fue un economista napolitano y el principal exponente del mercantilismo en Italia. Introdujo conceptos prácticos en la balanza de pagos y murió en 1654, igual en el reino de Nápoles. Entre sus aportes tenemos lo que sería el tipo de cambio de moneda y el índice de la balanza de pagos, las cuales estaban relacionadas. Un claro ejemplo que pone esto es en Venecia, que era un país libre y próspero, contra el reino de Nápoles, quien era un país atrasado y empobrecido. Fue el primero en analizar y comprender plenamente el concepto de balanza de pagos, tanto para bienes visibles como para movimientos de capital y pagos por servicios. Otro de sus aportes es la Ley de Disminución de Rendimientos en la Agricultura, quien Serra fue el primero que formuló esta ley, donde nos indica que lo cual se establece con las amplias oportunidades que ofrecían las industrias y manufacturas en creciente prosperidad. El siguiente que sería la escasez monetaria. En el reino se debía un déficit en la balanza de pagos, rechazando la idea de que la escasez de la moneda se debía al tipo de cambio y que la solución que se proponía era incentivar las exportaciones. Ahora profundizando más con el tema, vemos el mercantilismo español, francés e inglés. Como primer punto tomamos lo que es el mercantilismo español. Este era un pensamiento mercantilista que se desenvolvió en unas circunstancias muy peculiares, la cual se diferenciaban nítidamente entre los países. El verdadero despliegue de mercantilismo correspondió al reinado Felipe V, generando sus riquezas gracias a minas americanas. El mercantilismo español se concentraba más en el comercio americano a través de compañías privilegiadas, con el desarrollo de la industria a través de las reales fábricas. Esto también se llegaría a llamar metalismo o billonismo, la cual se desarrolló en el siglo XVI y XVII, teniendo una reglamentación con el oro y la plata. Es decir, que España, después de la conquista de
de gran parte del continente americano, tuvo acceso a inmensas riquezas en oro y plata que llegaban con regulares a la metrópolis, llegando a ser esta una acumulación para lo que era España y favorecía mucho económicamente y llegaría a ser un país con muchas riquezas. Su experiencia en España fue excepcional, siendo así el único país que contó con centros mineros y por ese motivo no necesitaba de políticas para atraer metales. Es así que en España se procuró acumular y defender el oro que le llegaba de América, considerando la riqueza máxima por excelencia. Es entonces su legislación se orienta a impedir la exportación del metal y estimada y sin dando más riqueza y haciendo descender los precios ya que entonces habían aumentado considerablemente. ¿Cuál era el problema aquí? Que tendrían que evitar perder el tesoro. Entonces, una de las medidas legales que se adoptaba en España era sancionar con muerte a quien exportaba oro y plata. ¿Qué quería decir esto? Que si España tenía la acumulación de oro y plata, no podía, estaba amenazado de exportar lo que era el oro y la plata. Pero, ¿qué tenían como opción? Ayudar lo que es la economía interna, o sea, ayudar a los agricultores, a los ganaderos, a las manufacturerías, a la economía interna, para que esto recién se pudiese intercambiar o exportar a otros países. Ahora, conste, la materia prima que se necesitaba más era lo que se podría llegar a intercambiar, pero con un producto que el otro país necesitaba de nosotros, o en sí, o materia prima, ya que el oro y plata era intocable, o sea, no se podía exportar. Como cada problema no llega a su fin, España también, al tener un superávit en su balanza comercial, llegó a pasar lo que es la crisis, la cual esto llegó a afectar mucho lo que era el país de España. Todas estas medidas se fracasaron con la crisis que tuvo España en el siglo XVII, donde España llegaba a un extremo de gran pobreza. La población disminuyó, había carencia de maquinaria, agricultura y ganadería, el comercio estaba de grandes extranjeros. Por tanta, se podría decir, ambición de las riquezas o de todo el oro, plata extraído en el continente americano, se descuidaron lo que era en la parte económica que era de su país. Ya no había manos de obra ni trabajadores, porque se dieron cuenta que con la mano de obra puesta podíamos llegar a producir y esa producción, al querer exportar, podíamos obtener lo que es más ganancias y acumulación para nuestra nación. Ella ayudaría a nuestro desarrollo económico. Es así que con todo este sucedido, se abandonaron lo que era el trabajo pero se dieron cuenta que también el trabajo era una fuente de riqueza, que esa ayudara a producir más para obtener más desarrollo económico, más economía. Mercantilismo en Francia. Este mercantilismo nace a principios del siglo XVI, poco tiempo después del reforzamiento de la monarquía. En 1539 se realiza un decreto real, el cual prohíbe la importación de mercancías textiles de lana provenientes de España y de una parte de Flandes. Flandes es una región de Europa occidental. En el año siguiente, es decir, en 1540, se imponen restricciones a la exportación de oro, por lo cual se multiplican las medidas proteccionistas a lo largo del ciclo. En este mercantilismo se puede destacar a un autor, quien es Jean-Baptiste Colbert, que anteriormente se les explicó quién ha sido este autor, uno de los más importantes del mercantilismo. Tomando un poco de recapitulación, nos indica que era un economista, jurista y economista francés y ministro de Finanzas durante 22 años. Fue el principal impulsor de las ideas mercantilistas en Francia, lo que hizo que algunos hablaran del colbertismo, que designan el mercantilismo francés. El
mercantilismo, lo característico fue el emprender una decisiva política de creación de manufacturas reales, que fabricaban estratégicos o de lujo, las cuales eran consumibles para la propia monarquía. De esta manera se producía la emulación de su consumo, tanto dentro como fuera del reino. Dicha emulación también se vio en otros países europeos. Con Colbert nos indica que el gobierno francés se implicó mucho con la economía para acrecentar las exportaciones. Eliminó los obstáculos al comercio al reducir las tasas aduaneras interiores y al construir una importante red de carreteras y canales. Así también las políticas desarrolladas por él resultaron eficaces y permitieron que la industria y la economía francesa crecieran considerablemente durante ese periodo. No tuvo tanto éxito a la hora de convertir a Francia en una gran potencia comercial equiparable a Inglaterra o Holanda. En este mercantilismo podemos tocar 3 puntos importantes, en las cuales estarían la política mercantilista en la industria, la política económica francesa en el comercio y el balance del mercantilismo francés. El primer punto que sería la política mercantilista en la industria. La legislación proteccionista fue máxima durante la época de Colbert. Esta protección podría tomar distintas formas, entre las cuales están las extensiones fiscales, monopolios temporales de fabricación y venta, préstamos, pedidos del Estado y privilegios honoríficos. El primer arancel general fue en 1581, así también seguidos de los años de 1632, 1644, 1664 y 1667. Todo estaba controlado por reglamentos, donde se indica que se llegaron a publicar más de 150 reglamentos. La política económica francesa en el comercio. En 1604, Enrique IV, a instancias de Bartolomeo de la Flameas, intentó crear una compañía francesa en las Indias. Muchos de los proyectos fracasaron y en el último cuarto siglo XVII el comercio francés se asentó en las Indias, así también se instaló en África, en la costa de Senegal. El balance del mercantilismo francés, donde nos indica que este tuvo muchas razones para su fracaso a medida de la política mercantilista francesa, donde se trata de un país rural con características muy continentales. También los beneficios que prometen los superintendentes de Hacienda para los mercados de guerra, donde los empréstitos, los tráficos sobre los servicios financieros o judiciales carecen más sustanciosas y seguras que la inversión en la expansión colonial. La desconfianza en la intervención del Estado en la sociedad y la administración tiene una mala reputación financiera. Todo ello entorpece los progresos del mercantilismo comercial y pone al país en desventaja con respecto a las demás potencias marítimas y protestantes rivales. En conclusión, se puede decir que este mercantilismo es muy diferente al mercantilismo español. Francia no posee minas de oro y plata, por lo que intenta adquirirlos en los mercados exteriores, indicando así que esta teoría mercantilista solo mostraba intereses por las colonias en medida que sus recursos eran complementarios de los de la ciudad y parecían susceptibles de dar trabajo a los negociantes y a los artesanos. Mercantilismo en Inglaterra. El mercantilismo en Inglaterra alcanzó su apogeo durante el periodo llamado Long Parliament, el Parlamento Largo. Es el nombre que recibe el Parlamento inglés convocado por Carlos I de Inglaterra en 1640, después de las guerras de los obispos y tras el Parlamento corto, ya que estos lo habían llevado a la bancarrota. Recibe su nombre por el hecho de que por solo una acta parlamentaria, este solo podía quedar disuelto por el acuerdo de sus miembros, y sus miembros no estuvieron conformes con disolverse hasta después de la Guerra Civil Inglesa y al final del Interregnum en 1660. Inglaterra se adaptó básicamente con el fin de controlar el comercio internacional, poniendo en marcha un amplio abanico de medidas destinadas a favorecer la exportación y penalizar la importación.
Se instauraron tasas aduaneras sobre las importaciones y subvenciones a las exportaciones. Se prohibió la exportación de algunas materias primas. Inglaterra aumentó el número de colonias y una vez que estaban bajo control, se instauraban reglas para producir solo materias primas y comercializarlas únicamente con Inglaterra, lo que condujo a progresivas tensiones con los habitantes de esas colonias y fue una de las principales causas de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Estas políticas contribuyeron en gran medida a que Inglaterra se convirtiera en la mayor potencia comercial y una potencia económica internacional. Los mercantilistas pensaban que para hacer crecer el poderío de una nación, todas las tierras y recursos debían utilizarse al máximo. Las actas de navegación es una legislación aprobada por el Parlamento inglés en los siglos XVII y XVIII para estimular y proteger la industria y el comercio interior contra la competencia extranjera. Prohibían a los comerciantes extranjeros hacer comercio interior en Inglaterra. Estipulaban que los bienes importados o exportados por las colonias inglesas en África, Asia o América debían ser embarcados en barcos construidos por ingleses y cuya tripulación estuviera compuesta al menos por un 75% de ingleses. Los bienes importados por Inglaterra desde las colonias también tenían que llegar en barcos ingleses. Los bienes procedentes de países extranjeros solo podían ser transportados en barcos de la nación exportadora o ingleses. Gracias por su atención. Espero haberlos ayudado con la información de esta presentación y suscríbanse a nuestro canal.